La próxima disertación tiene que ver con manejo por ambientes, el efecto de la fertilización en el corto y largo plazo, bases para el manejo por ambiente. Este tema estará a cargo del ingeniero agrónomo Gustavo Ferraris del INTA Pergamino. Gustavo Ferrari es ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias del Suelo de la Facultad de Agronomía y de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino y desarrolla sus tareas en el sur de Santa Fe y centro norte de Buenos Aires. Su área de interés es la nutrición de los cultivos, es estudio de la fertilización de suelos, especialmente en el largo plazo, y el manejo sitio específico de la fertilización. Por supuesto, en esto tenemos que decir que es un destacado profesional que hoy cuenta el INTA y, como dije también, su trabajo específico está en la Estación Experimental de Pergamino. Gustavo, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Jorge. Muchas gracias a los colegas, digamos, del sur de Córdoba por la invitación, a los compañeros del INTA, digamos, local, que también fueron el medio, digamos, para que yo estuviera acá. Un poco el temario y el programa de lo que vamos a hablar, digamos, yo me voy a centrar en dos paradigmas, ¿no es cierto?, de lo que es el manejo de la fertilidad, como es el caso de nitrógeno y fósforo. Nitrógeno, un elemento con la inmediatez, ¿no es cierto?, de tener que recuperarlo y usarlo de la forma más eficientemente posible durante la campaña, y donde, digamos, el manejo por ambientes, el manejo sitio específico cobra mayor relevancia, y el fósforo todo lo contrario, ¿no es cierto?, donde los efectos residuales son mucho más importantes que los efectos de corto plazo. Entonces vamos a tratar de analizar con ejemplos esos dos casos concretos. Entonces, para el caso de nitrógeno vamos a ver mucho de la gran cantidad de interacciones que hacen que el diagnóstico de nitrógeno no sea una regla fija, no sea sumar lo que tengo en el suelo más lo del fertilizante para así simplemente sumar una dosis para todos los lotes, ¿no es cierto? Y la importancia que tiene el manejo por ambientes en este elemento. Mientras que, como decíamos, con el caso del largo plazo, tiene que ver sobre todo con el manejo de fósforo, y vamos a ver cómo una estrategia de fertilización bien llevada en el tiempo nos va a determinar su respuesta, la eficiencia de uso de los nutrientes, los efectos sobre el suelo y, en definitiva, la rentabilidad de la fertilización. Y cómo vamos a tratar de integrar estos conceptos, ¿no es cierto?, de corto y largo plazo en decisiones concretas respecto de un lote. Este mapa, digamos, si nosotros nos centramos en el mapa de la derecha, nos muestra los rendimientos actuales de maíz de esta campaña en fechas de siembra temprana, que en un año húmedo, digamos, en general son ligeramente superiores a las de fecha tardía. Y vemos que los rendimientos actuales logran estabilizarse en valores que están entre los 9.000 y 10.000 kilos por hectárea, para lo que sería zona núcleo, que son valores altos, porque estos son promedios de toda la región, y sabemos que siempre hay casos de fracasos productivos que bajan esos promedios. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, cuando nosotros miramos estos rendimientos actuales con los potenciales que podríamos llegar a alcanzar, vemos que persiste una brecha muy importante, que para la zona central del país, si uno mira para el sur de Córdoba, centro-sur de Córdoba, está del orden de los 4.000 kilos, si nos vamos al sudeste, digamos, a Marco Juárez, por ejemplo, Montevideo, Reville, la zona más productiva, y que cuando nos vamos metiendo hacia el centro-sur ya orilla las 5 a 6 toneladas. Brechas de rendimiento no con el potencial fisiológico, sino con los actuales, los alcanzables, que podríamos llegar con la genética y con la tecnología que hoy está disponible, ¿no es cierto? Entonces, es un factor de profundo interés, ¿no es cierto?, en el cual nosotros estamos trabajando mucho acerca de cómo con distintas herramientas podemos llegar a cerrar esas brechas, ¿no? Y planteamos un grupo de ensayos de hace 2 campañas donde, sobre un manejo base, digamos, con 60.000 plantas de maíz, por ejemplo, estamos haciendo distintos cultivos, pero voy a citar el ejemplo de maíz, con 60.000 plantas y una dosis básica de 60 kilos de nitrógeno, cómo el agregado de distintas tecnologías nos pueden llegar a ir acercándonos a los rendimientos potenciales. Entonces, queremos saber el efecto de conjunto de la refertilización con nitrógeno sobre esos 60 kilos de nitrógeno base, la mejora de la sanidad a través del uso de fungicidas,
el aumento de la densidad de 60 a 80.000 plantas o el uso de otros nutrientes como azufre o zinc nos puede llegar a aumentar los rendimientos. Una primera campaña, 3 localidades que representan los 3 suelos, digamos, más representativos, digamos, de nuestra región, del centro-norte de Buenos Aires: Ferré con suelos francos, Junín con suelos muy arenosos y San Antonio de Areco con suelos más de textura fina, digamos, más costeros. Vemos que en ambientes de alta productividad como Ferré, el manejo de nitrógeno, digamos, el manejo de fungicidas y el aumento de la densidad son las variables que más pagan, por decirlo de alguna manera. Lo mismo si nos vamos a Junín, otro ambiente de 13.000 kilos, el aumento de la densidad es la variable de mayor impacto. Pero en un sitio con muchas más restricciones, ¿no es cierto?, porque puntualmente se dieron condiciones de sequía en esta campaña en San Antonio de Areco, los rendimientos fueron más limitados y ahí el sistema se desajusta y las variables clásicas no son las que tienen mayor impacto en los rendimientos, sino que el uso de azufre y zinc, una variable, digamos, que puede ser complementaria, es la que permitió tener mayores incrementos de rendimiento. En esta campaña, esta última campaña, 5 sitios, yo le voy a mostrar 2 nada más por razones de espacio, pero si nosotros analizamos que en ambientes de alrededor de 10.000 kilos por hectárea, las variables de mayor impacto fueron, en este caso, el aumento de la densidad de 60 a 80.000 plantas con un 4%, o la refertilización con nitrógeno, o sea, 60 kilos más de nitrógeno sobre los 60 originales, que nos dio cerca de un 10%. Pero vemos que ninguna variable por sí sola, lo mismo cuando miramos el promedio, tiene un impacto significativo en cerrarnos esa brecha. Lo que realmente nos permite acercarnos a los rendimientos potenciales es el manejo conjunto, cuando ponemos todas las tecnologías en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en las prácticas agrícolas hay profundas interacciones y no tiene sentido, por ejemplo, aumentar la densidad si yo no mejoro la fertilización. Al contrario, va a ser contraproducente, digamos, ¿no? Y en eso, digamos, nosotros estamos prestando mucha atención, digamos, para el manejo de nitrógeno. Dentro de la gran variedad en nuestro país, digamos, que de elementos que pueden limitar la producción de maíz, que son actualmente 5, si sumamos al potasio en algunas zonas del litoral, vamos entonces a elegir los casos de nitrógeno y fósforo para ver el paradigma, digamos, de lo que es el manejo de corto y largo plazo de la fertilización. En este caso nitrógeno, ¿no?, los síntomas son muy conocidos, estas clorosis que avanzan desde la parte inferior, que terminan reduciendo el número de granos. Y yo les quiero mostrar un trabajo que muestra cómo, digamos, realmente la genética ha modificado, ¿no es cierto?, el manejo de nitrógeno. Esto que está presentando acá es una revisión hecha en Estados Unidos de más de 100 papers, ¿no es cierto?, que muestran cómo, digamos, ha mejorado la eficiencia de uso de nitrógeno en los híbridos actuales. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a nivel de rendimiento del cultivo, en los puntos azules, los híbridos que estaban hasta el año 90, versus los híbridos, digamos, de los últimos 20 años en los puntos rojos. Y vemos como para la misma absorción de nitrógeno, realmente los híbridos actuales producen mucho más. Y eso lo hacen a base de una menor concentración de planta entera y una menor concentración en el grano. Algo parecido a lo que le pasa al trigo, digamos, ¿no?, cuando diluye la proteína. Si lo miramos a nivel de planta individual, digamos, para un determinado nivel de rendimiento, nosotros vemos que los híbridos actuales realmente tienen el crecimiento muy ajustado a la absorción de nitrógeno. Ven que están sobre la línea de tendencia y no tienen prácticamente espacio a la removilización. Mientras que los híbridos antiguos, fíjense que para una determinada cantidad de acumulación de grano, por ejemplo 150 gramos de grano por planta, les sobraba todo este nitrógeno. Entonces, si se nos lavaba por fuertes lluvias o si, digamos, la fertilización, digamos, era escasa, estaba todo este pool que lo podían removilizar para que la planta mantuviera su estructura y su rendimiento. Pero hoy no, ¿no es cierto? Están limitados por nitrógeno realmente. Entonces, cuando tenemos un problema, una pérdida grande, ¿no es cierto?, o la fertilización es escasa, cae el rendimiento y la estructura se desarma, la planta se cae, se vuelca, ¿no es cierto?, tiene innumerables problemas. Entonces, vamos al filo, al límite, ¿no es cierto?, con el manejo de nitrógeno, y cuanto más eficiente podamos ser, así está preparada la genética, ¿no es cierto?, realmente mayores rendimientos y cultivos más fuertes vamos a tener.
Bueno, el manejo tradicional, digamos, y clásico para la decisión de la dosis de nitrógeno, todos lo saben, consiste en sumar, digamos, el nitrógeno que tenemos en el suelo, que generalmente lo medimos hasta los primeros 40 centímetros, en algunos casos hasta los 60, con el que le agregamos por medio de la fertilización para llegar a una determinada cantidad total de nitrógeno que nos asegura un dado nivel de rendimiento. Cuanto más alto sea el rendimiento de ese cultivo, mayor es el objetivo de nitrógeno. De modo que para la zona núcleo en general se proponen los valores más altos. De hecho, por ejemplo, este valor que tenemos acá máximo es publicado por los CREA del sur de Santa Fe, que trabajan con numerosos campos en la región sudeste de Córdoba. Nosotros para Pergamino hemos postulado para rendimientos de 10 toneladas, un nivel de aproximadamente 140-150 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. En realidad para el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, digamos, desde el INTA a Pergamino. Y para alrededor de 12.000 kilos, un nivel un poco más alto de 175 kilos de nitrógeno. Si esto lo medimos en B6, como parte del nitrógeno ya está absorbido por la planta, 135 kilos, suelo más fertilizante, sería el objetivo total. Pero, sin embargo, ¿no es cierto? Lo que vemos y lo que me gustaría dejarle como mensaje es que eso no es un valor fijo, sino que está sujeto a numerosísimas interacciones. Por ejemplo, acá vemos, ¿no es cierto?, una curva de respuesta entre nitrógeno, suelo más fertilizante y rendimiento para un año, ¿no es cierto?, que tuvo un diciembre excesivamente cálido y seco, y vemos que en ese caso ese maíz de siembra temprana no tuvo ninguna respuesta a la fertilización, porque la limitación hídrica condicionó, digamos, y bajó prácticamente a cero la eficiencia de uso de nitrógeno. Mientras que el maíz tardío, en ese mismo sitio, aunque el maíz tardío parte de un nivel más alto de nitrógeno, si el ambiente es mejor, puede responder más a la fertilidad que el maíz temprano, como sucede en este caso donde tuvo más respuesta a partir de una mejor condición hídrica. Otro ejemplo claro son las interacciones que ocurren con la densidad. Nosotros todos los años hacemos muchos ensayos de este tipo, donde fíjense en siembra temprana y siembra tardía, en un año excelente como fue la campaña 2014-2015, 3 densidades y su respuesta a nitrógeno. Fíjense, esta es la densidad de 85.000 plantas. ¿Es la que más rinde? Sí, es la que más rinde, pero si tengo un muy alto nivel de nitrógeno. Porque si quedo corto con la fertilización, es la que tiene mayor pendiente, mayor sensibilidad al uso de recursos y por lo tanto la que más cae el rendimiento. Cuando lo veo, ¿no es cierto?, en la fecha de siembra tardía, me pasa lo mismo. Si bien en la siembra tardía hay más estabilidad, porque tengo un piso hídrico superior por lo general, pero igualmente, 75.000 plantas, ¿es lo que más me va a rendir? Sí, pero si tengo bien ajustado el nitrógeno, porque si baja la fertilización es el nivel de menor rendimiento. Entonces yo tengo que comprender que cuando aumento la densidad estoy creando un cultivo de más potencial, pero también de más sensibilidad a los recursos, digamos, ¿no? También este comportamiento varía considerablemente con la genética. Se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, de las interacciones que existen entre cultivar y densidad, pero también existen fuertemente, ¿no es cierto?, respecto de nitrógeno. Por ejemplo, este es un comportamiento clásico de un cultivar estable. Acá tenemos 2 ambientes, Pergamino, que es un ambiente un poco mejor, y Ramallo, que es un ambiente costero, digamos, que tiene menor productividad. Lo podrían asimilar ustedes a lo que podría ser una loma arenosa, digamos, ¿no? Y tengo 3 densidades, 50, 75 y 90.000 plantas, y dosis crecientes de nitrógeno. Pergamino, una fecha de siembra temprana, un cultivar estable, fíjense que no tengo grandes diferencias entre las densidades y la fertilización responde hasta a 90 kilos de nitrógeno por hectárea. Cuando me voy a Ramallo, fíjense que se satura antes la respuesta en la siembra temprana que en la siembra tardía. ¿Por qué? Porque la siembra temprana rinde 8.000 kilos, en cambio la siembra tardía rinde 10.000 y tiene más capacidad de respuesta. Ahora, yo cambio la genética y en lugar de este cultivar estable pongo otra genética más sensible, digamos, con más potencial probablemente, pero más sensible a la fertilización. Fíjense lo que me pasa. Acá tengo, por ejemplo, en Pergamino, en fecha de siembra temprana, fíjense 90.000 plantas. Responde muchísimo a la fertilización y supera a las otras densidades, ¿no es cierto?, pero con una alta oferta de recursos. Cuando la fertilización es escasa, el rendimiento se me cae como si fuera, ¿no es cierto?, de un edificio, porque es un cultivar que no está adaptado a tener mecanismos de removilización o, digamos, de uso eficiente bajo
condiciones de baja concentración en el suelo. Y la otra condición que tengo de alta respuesta a la fertilización es ramallo tardío, que responde más que, digamos, en ramallo temprano, porque de nuevo tengo un mejor ambiente productivo en esta situación, en este ambiente que tiene más restricciones. Los dos casos de más respuesta, ¿no es cierto?, a la densidad de la fertilización, son la siembra temprana en pergamino, que es el mejor ambiente de todos. Fíjese cómo la siembra tardía ya se comporta como mucho más estable. Tengo ventajas por densidades de 75 y 90.000 plantas, 50.000 plantas rinde menos, pero ya en siembra tardía tengo menos respuesta a la fertilización porque tenía menos nitrógeno. Y en ramallo me sucede al revés, tengo más respuestas en la siembra tardía. Todo esto que nos muestra, ¿no es cierto?, que no tengo para nada reglas fijas. Yo puedo manejarme con un umbral como un criterio teórico y básico, pero casi que yo tendría que tener una curva de esta por lote, ¿no es cierto?, y por genética. No lo puedo tener, pero cuanto más información reúna para basar las decisiones, más eficiente voy a ser, digamos, ¿no es cierto? Y es un poco el espíritu del manejo de nitrógeno. Acuérdense esta regla, es muy difícil hacer rentable el cultivo de maíz sin hacer manejo por ambientes y sin tener cuenta de este tipo de interacciones. Yo puedo, por ejemplo, en este otro experimento, ¿no es cierto?, el resumen podría ser en este caso de un grupo de cultivares donde analizamos la respuesta a distintas combinaciones de densidad y nitrógeno. El maíz es un cultivo altamente respondedor a la inversión y vemos que, digamos, por cada quintal adicional nos respondía con una respuesta de 1,5 quintales de incremento en el margen bruto, o si lo llevamos a valor de moneda, $14, ¿no es cierto?, por cada aumento en el quintal de inversión. Pero yo puedo llegar a distintos niveles de inversión de diferentes maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá veo que tengo inversiones parecidas en 90.000 plantas y 120 kilos de nitrógeno, con 60.000 plantas y 180 kilos de nitrógeno. La inversión es parecida, pero esto está mucho más arriba, quiere decir que me dio una rentabilidad muy superior, digamos, ¿no? Y muchas veces el productor, nosotros lo vemos en esta zona, se ata a una regla fija, ¿no es cierto? Me dice, una bolsa de maíz por hectárea y 180 kilos de urea, ¿no es cierto? Pero vemos que tiene muchísimo para ganar. Por ejemplo, estos últimos años han sido años húmedos, ¿no es cierto? Y a veces tiene una genética con una buena capacidad compensatoria. Entonces, si baja 10.000 plantas la densidad de 80 a 70.000, y ahí le quedan $20 prácticamente para ganar, que si lo lleva son casi 100 kilos de urea, que le puede producir un aumento bajo las condiciones de humedad que hemos tenido en esta última campaña, por demás, y el costo del nitrógeno por demás es significativo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros todos los días tratamos de mostrarle estas interacciones para que podamos llegar a ganar en la eficiencia. Y, digamos, pasado ese análisis inicial que hacemos con los suelos, a partir del análisis de suelo, el reajuste de la fertilización lo estamos manejando con herramientas que usen el cultivo como indicador, que ya no miremos más, digamos, el contenido de nutrientes en el suelo, sino que la planta, a través de su índice verde, su intensidad de verde, digamos, ¿no?, nos diga su concentración de nitrógeno, nosotros podamos leerla de una forma económica y rápida y tomar en base a eso decisiones de fertilización. Todo este tipo de sensores, como puede ser el SPAD, el Green Seeker, la lectura de imágenes, de fotos aéreas que nos sacan NDVI u otros índices, llegan a valores más o menos similares. Lo mejor para ajustarlas es tener una franja de referencia con una alta dosis de nitrógeno hecha al inicio del ciclo y el resto del lote mirarlo contra esa franja. Cuando la diferencia, digamos, en la lectura de intensidad de verde es mayor a un 4 o un 5%, eso nos indica que refertilizar ese cultivo es económicamente rentable. Esto dicho de una manera muy general, digamos, ¿no?, con los tiempos, digamos, que tenemos para decir. Por ejemplo, esto nosotros lo podemos transformar, una lectura del medidor de clorofila Minolta SPAD o un índice verde, lo podemos relacionar con una dosis óptima de nitrógeno. Cuanto más avanzado lo hacemos en el ciclo, más ajustada es esa relación y más precisos somos con el diagnóstico. Otro punto, digamos, que nosotros en el manejo de nitrógeno le estamos poniendo, digamos, mucho énfasis es en tratar de acompañar en la mayor medida posible la demanda del cultivo con la oferta que nosotros le hacemos. Este es un trabajo, una revisión también reciente de la Universidad de Purdue, donde muestra que los híbridos actuales absorben aproximadamente un 50% de nitrógeno a la floración y un
50% restante en la posfloración. Si nosotros mirábamos los híbridos de hace 10, 15 años atrás, esa partición era muy distinta. La floración se había absorbido un 70-75% de nitrógeno. Pero con el énfasis en tratar de ganar en rendimiento, hoy los híbridos actuales han agrandado el crecimiento reproductivo en desmedro del crecimiento vegetativo. Incluso, ¿no es cierto?, hay trabajos actuales que muestran que los híbridos postmodernos, es decir, lo que van a venir en los próximos 5 o 6 años, van a acumular incluso un 40% de nitrógeno recién a la floración y el 60% restante desde la floración en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en un escenario húmedo y con napas altas agrego todo el nitrógeno antes de la siembra para olvidarme del problema y después sembrar la soja tranquilo? Y bueno, parte de ese nitrógeno lo puedo perder por lixiviación, perjudicando el ambiente, ¿no es cierto?, y siendo también menos eficiente en ese uso de nitrógeno. Este es un trabajo hecho por el experimental de Pergamino, donde muestra, digamos, los movimientos de la napa y el nitrógeno de manera conjunta. Aquí es la napa, vemos, nosotros vamos a tomar como referencia que cuanto más alto va esta columna, más cerca está de la superficie, ¿no? Y lo que se ve aquí es que después de que sube la napa, al poco tiempo aumenta la concentración de nitrógeno en la napa. ¿Qué está pasando? Digamos, obviamente, esa napa sube porque hay lluvias, ¿no es cierto?, que van recargando la zona saturada, pero el agua no baja sola, sino que en su arrastre va llevando los iones, dentro de ellos los nitratos, ¿no es cierto? Entonces, cuando las lluvias nos van llegando a la napa, nos van llevando el nitrógeno, y si nosotros nos hemos adelantado mucho la demanda del cultivo, también estamos aumentando los riesgos de pérdida. De modo que la partición de la fertilización, sobre todo en buenos ambientes y donde las dosis son superiores, nos parece que es la medida de manejo más razonable. Respecto del fósforo, ¿no es cierto?, tenemos un enfoque que cambiamos, digamos, ¿no?, en el escenario y en el enfoque que hacemos del nutriente. Y las estrategias de largo plazo, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, son las más ajustadas. Cuando nosotros miramos cuál es la disponibilidad actual de fósforo, ¿no es cierto?, y cómo son los balances en distintas partes del mundo, vemos que la regla más frecuente es la sobrefertilización. Podemos mirar, por ejemplo, el sudeste asiático o el delta del Mississippi, esos colores rojos nos indican que tienen fuertes excedentes de fósforo. Pero la región pampeana argentina, ¿no es cierto?, por el contrario, ha tenido un balance negativo y, digamos, ha bajado los niveles respecto de lo que fueron los originales. En la actualidad, ¿no es cierto?, si nosotros analizamos el caso de fósforo, que es el más relevante desde el punto de vista de los balances, porque es el nutriente, digamos, uno de los más deficitarios y que tiene efectos residuales en el tiempo, en la actualidad, digamos, se repone solamente un 35% del que se extrae con los granos. De modo que, digamos, es un requisito y algo muy deseable aumentar, digamos, mejorar los planteos de fertilización estando más cerca, digamos, de lo que serían los niveles de reposición. Entonces yo les quiero mostrar un ensayo de larga duración que tenemos, digamos, en el medio oeste de Buenos Aires, en la localidad de Ribeños, partido de General Arenales, donde, digamos, básicamente hemos evaluado desde hace 11 años, ¿no es cierto?, 16 cultivos, 5 estrategias. Yo aquí les muestro las dosis utilizadas en el caso de maíz, donde contra un testigo que no se fertiliza nunca, una fertilización de dosis fija, se hace el tercer tratamiento es un tratamiento de reposición para un nivel medio, con un objetivo medio de rendimiento, que en el caso de maíz lo pusimos en 9.500 kilos. El tratamiento 4, digamos, tiene como objetivo reponer, pero para un nivel de rendimiento más alto, de 12.000 kilos. Y por último, ¿no es cierto?, el tratamiento 5, digamos, el objetivo es de reconstrucción, o sea, de tratar de reponer, estar, digamos, con un nivel de fertilización ligeramente por encima de la extracción para aumentar de a poco los niveles de disponibilidad de los suelos que partieron en un nivel muy bajo de 8 partes por millón. Bueno, aquí están las fuentes, ¿no es cierto? Y esto se hizo en una estrategia intensificada de cultivos, una rotación de 6 cultivos en 4 años, donde eran maíz, soja de primera, trigo soja y cebada soja, que es un cultivo también muy común, digamos, en esa zona. Cuando miramos los rendimientos acumulados, vemos que la brecha de rendimiento, digamos, entre el mínimo y el máximo alcanza casi un 75%.
Y cuando nosotros hacemos un ensayo de 1 año de respuesta a fósforo, por más que lo hagamos en los cultivos más sensibles, como puede ser trigo o maíz, la respuesta está en el orden del 10 al 15%. Esto nos está mostrando, digamos, una regla muy básica, ¿no es cierto?, del manejo de fósforo, y es que el nivel de nutrición de un cultivo depende más de la historia de fertilización que de la misma dosis que esté agregando, ¿no es cierto?, en esta campaña. Miro los rendimientos del maíz del último año y fíjense cómo puedo sacar desde 6.800 a 16.000 kilos. Por supuesto que no vamos a hacer una estrategia de 11 años sin fertilización, pero muchas veces el productor se centra acá, saca 11.000 kilos, está conforme, ¿no es cierto?, pero le queda toda esa brecha que un poco hablábamos al principio, que podría alcanzar a través de una buena secuencia de fertilización a lo largo del tiempo. Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo evoluciona el nivel de fósforo, porque esos tratamientos, la fertilización la hacemos toda al voleo para poder medir la evolución de fósforo en el suelo, ¿no? Y medimos a través de los años cómo va cambiando el fósforo y vemos que los tratamientos de menor fertilización, por ejemplo este sería el testigo, van bajando de a poco, de a 0,4 partes por millón por año, porque el suelo tiene un poder buffer para ir, digamos, suministrándolo a partir de las fracciones más estables, las fracciones más recalcitrantes. Pero cuando aplicamos un tratamiento, digamos, de reconstrucción, con dosis ligeramente por encima de la extracción, vemos aumentos muy significativos que nos van creando una residualidad que hace que cada nuevo cultivo se encuentre, digamos, en una situación más desfavorable. Incluso aquellos tratamientos que denominamos de reposición, vemos que a lo largo del tiempo determinan un ligero incremento, una tendencia positiva a los niveles de fósforo en los suelos. Si nosotros relacionamos el balance de fósforo, o sea, la diferencia entre lo aplicado y lo extraído, con el nivel final de fósforo después de cada campaña, digamos, estas pendientes que se nos generan, en realidad la inversa de estas pendientes, nos determina un valor que muchas veces, ¿no es cierto?, es motivo de pregunta, que es cuánto fósforo tenemos que agregar para aumentar o para bajar una parte por millón. Los valores son distintos según vamos subiendo o vamos bajando. Cuando estamos del lado positivo, por cada 4 kilos de fósforo que agregamos por sobre la extracción, el nivel de fósforo en el suelo sube una parte por millón. Mientras que cuando baja, lo hace más lentamente por ese poder buffer del suelo, y por cada 6 kilos, números redondos, cada 6 kilos de desbalance, el nivel de fósforo en el suelo bajaría, ¿no es cierto?, en una parte por millón. También podemos ver los requerimientos de los cultivos que podemos sacar a partir de esos análisis de grano. Aquello les voy a mostrar, digamos, ¿no es cierto?, para el caso del maíz, que para producir 1 tonelada, ¿no es cierto?, se necesitan, o en realidad se concentran en el grano, 20 kilos de nitrógeno, 0,9 de azufre y 2,8 de fósforo. Estos valores son ligeramente por debajo de los que mencionan las tablas de fertilidad, como por ejemplo la tabla del INPI, que puede ser la más conocida, alrededor de un 10 a un 15% por debajo, digamos, ¿no? Esos son los valores normales a campo. Y una cosa muy importante, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la concentración de fósforo en grano del maíz temprano y el maíz tardío, nosotros manejamos una regla muchas veces: el maíz tardío hay que fertilizarlo menos porque crece con mayores temperaturas, tiene menores necesidades, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del rendimiento puede ser así, pero también como crece con una concentración un poco más holgada, un suministro más holgado desde el suelo, cuando analizamos la concentración de fósforo en el grano, generalmente para el mismo sitio, digamos, el mismo cultivar, es mayor en el maíz tardío que en el maíz temprano. Entonces muchas veces ese maíz tardío es más extractivo que el temprano, porque a veces rinde más, y si no rinde más, rindiendo lo mismo, tiene más concentración de fósforo en el grano, ¿no es cierto? Con lo cual no habría que fertilizarlo menos, sino por lo menos igual, ¿no es cierto?, y teniendo en cuenta su nivel de rendimiento, ¿no? Bueno, y aquí otra pregunta, ¿no es cierto?, muy frecuente que nos podemos hacer, que es cuánto fósforo se recupera del que nosotros hemos agregado, cuánto fósforo se recupera en el primer año, ¿no es cierto? Y ese valor promedio oscila en el orden del 35%. Es mayor en las gramíneas, maíz y trigo está en el orden del 40%, es menor en la soja, alrededor del 30%. Fíjese, en los últimos años aumenta ese porcentaje, en los años húmedos en general tenemos mayor recuperación respecto de los años secos. Y otra cosa muy importante es que cuando nosotros seguimos un esquema de adecuada fertilización,
el porcentaje de fósforo que recuperamos en la próxima, ¿no es cierto?, va a ser mayor. Es decir, los suelos, cuando nosotros seguimos una buena estrategia de fertilización, se vuelven menos fijadores. A medida que va creciendo el nivel de fósforo, tenemos menos cargas positivas insaturadas y por lo tanto cada kilo que agregamos está menos sujeto a que el cultivo tenga la competencia del suelo por atraparlo y por retenerlo. Nosotros tenemos un ensayo muy parecido a este que lo hacemos en monocultivo de soja. Y fíjense lo que son los porcentajes de recuperación. Entre el 7 y el 15%. Ese suelo bajo soja continua no funciona bien. Se compacta, se seca en superficie, entonces la eficiencia de recuperación de los nutrientes baja considerablemente. Entonces, no solamente es cuestión de fertilizar, sino también acompañarlo, evidentemente, ¿no es cierto?, con una rotación intensiva que va a hacer que los nutrientes ciclen en los cultivos y no ciclen en el suelo, que es donde están, digamos, más sujetos a perderse y a ser retenidos y a no ser aprovechados eficientemente. Si lo miramos, digamos, desde el punto de vista de la rentabilidad acumulada en el tiempo, contra la dosis fija, los dos niveles de reposición para niveles de rendimiento medio, alto y el de reconstrucción fueron en sí los tratamientos que aparecieron como más rentables. Entonces, el problema de reposición de fósforo no es un problema económico, sino que es un problema de la inmediatez, ¿no es cierto? O sea, obviamente, si lo tengo que analizar en el mismo año, no voy, digamos, ¿no es cierto?, a poder aprovechar la residualidad. Pero cuando yo lo mido en un plazo un poco más largo, es también el sistema que económicamente termina siendo el más rentable, digamos, ¿no? Y yo creo que la clave, ¿no es cierto?, para que ese sistema de reposición de fósforo, ¿no es cierto?, pueda ser económicamente rentable, es hacerlo por ambiente. Yo aquí les muestro un trabajo, digamos, que venimos haciendo en la zona de Pergamino, ¿no es cierto?, en realidad de arrecifes cerca de Pergamino, donde tienen suelos con relieve muy pronunciado, está la cuenca del río Arrecifes, entonces nos encontramos donde no hay cambios texturales, pero sí hay bajos, ¿no es cierto?, que tienen mejor condición de humedad, y lomas altas, colgadas, que tienen menor rendimiento. Cuando nosotros analizamos, digamos, cuál ha sido la extracción a lo largo de 8 años de esta zona más baja, producto de los mayores rendimientos, se llevaron 500 kilos más de fertilizante con los granos respecto de lo que es la loma, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene sentido, digamos, hacer una fertilización fija en este tipo de escenarios? Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, el modelo que uno plantea para el manejo de fósforo es un modelo de reposición, pero con ambientación. Es decir, si yo tengo un campo, ¿no es cierto?, un lote donde tengo, digamos, esta fuerte variabilidad y me encuentro con zonas de alta productividad, zonas de media y zonas de baja productividad, cuando voy a mirar el nivel de fósforo, en la zona de alta, que tiene una tradición de fertilización por el promedio, es probable que me encuentre con los niveles de fósforo más bajos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, puedo llevar a una estrategia de reponer lo que me llevo y aplicar ligeramente, una dosis ligeramente por arriba de la reposición para tratar de aumentar la disponibilidad en una parte por millón por año. Esto, por ejemplo, para un nivel de producción de 13 toneladas me daría una dosis de 187 kilos de superfosfato triple o un 10% menos de MAP por hectárea. Si estoy en un nivel medio de fósforo, ¿qué voy a hacer? Bueno, una estrategia de mantenimiento, o sea, devolver lo que se llevan estas 13 toneladas con los granos y me daría esta dosis. En la zona de media productividad, que bien podría ser una media loma, por ejemplo, con un rendimiento de 10 toneladas, también lo más probable es que me encuentre con niveles bajos de fósforo. Y entonces puedo implementar esa estrategia de subir, digamos, o sea, de reponer y después agregar un poquito de más para subir una parte por millón, o una reposición estricta si estoy en niveles medios de disponibilidad. Y en la zona de baja, todo lo contrario. Fertilizada por el premedio, ha sido sobrefertilizada en relación a la extracción. Entonces lo más probable es que me encuentre con disponibilidades medias o con niveles altos de fósforo. Si estoy en un nivel medio, se va a imponer una estrategia de mantenimiento, donde con estos 93 kilos voy a devolver la extracción de 7 toneladas y media. Y si estoy en un nivel alto, con agregar una pequeña cantidad que me sirva como arrancador, va a ser suficiente. Si yo en el campo tengo un 30% de zonas de alta, 40% de zonas de media y 30% de zonas de baja productividad, este esquema prorrateado me da una dosis media de 100 kilos de fertilizante por hectárea. ¿Qué es lo que el productor ya hace?
pero lo puedo manejar mejor si tomo un criterio de fertilizar según la extracción, ¿no es cierto?, y según la potencialidad de rendimiento que tiene cada ambiente. Y si estoy en un campo chico, no tengo necesidad de hacerlo con una dosis variable. Lo puedo hacer por lote, aunque sea. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que no manejemos todo de la misma manera, todo como si fuera igual, digamos, ¿no? Y por último, digamos, ya para terminar, vamos a centrarnos y dejar como objetivo que yo, para tomar la decisión de fertilización y cualquier decisión agronómica, siempre debo empezar por dar una mirada al sistema y las variables claves, ¿no es cierto?, que hacen a la productividad. Si hoy prácticamente en todo lo que sería la zona húmeda y subhúmeda pampeana, creo que la variable clave, ¿no es cierto?, para empezar a sembrar la próxima campaña es mirar dónde está la napa. Y por ejemplo, frente a la decisión de hacer cultivos de cosecha gruesa, si la napa la tengo a 70 centímetros, bueno, yo sé que una primera lluvia en octubre me la lleva a la superficie y pierdo el cultivo. Entonces, más bien, voy a tratar de esperar que pase la época de mayores lluvias y, por ejemplo, plantearme hacer un maíz en diciembre. Si la napa la tengo entre 70 centímetros y 1,20 m, ya puedo empezar a pensar en un maíz temprano, ¿no es cierto? Pero lo voy a hacer con una inversión media, voy a diferir la fertilización a B6, cosa de primero implantar el cultivo, y si lo logro implantar y paso el riesgo hídrico, ahí avanzo con los insumos, ¿no es cierto? Y al pensar hacer un cultivo de soja, voy a hacer una soja oportunista, es decir, un grupo corto, sin duda, y la voy a sembrar cuando pueda, dicho de otra manera. Si ya tengo la napa entre 1,20 m y 1,80 m, voy a empezar a pensar en que tiene una influencia favorable, ¿no? Entonces voy a sembrar un maíz temprano, con alta tecnología y pensar en la fertilización dividida para maximizar los rendimientos. Lo mismo, ¿no es cierto?, una soja, la voy a sembrar en octubre, ¿no es cierto?, y con un grupo medio, que son los que tienen más potencial, tratando de aprovechar el sistema. Si la napa, ¿no es cierto?, ya está por debajo del 1,80 m, me olvido, digamos, de ella porque probablemente tenga una influencia despreciable en los cultivos y empiezo a mirar las reservas. Perfil cargado hasta 1 metro, digamos, ¿no es cierto? Y puedo pensar que sigo estando en ese escenario favorable y puedo avanzar con un alto nivel de intensificación, digamos, ¿no? Y en la medida en que esa humedad empieza a ser más escasa, que probablemente no pase en esta campaña, pero sí, digamos, puede ser en las venideras, entonces voy a empezar a ser más conservador con el sistema, empiezo por bajar la densidad y, digamos, la dosis de nitrógeno, si tengo un nivel de recarga media, difiero la fertilización a B6, ¿no es cierto?, para ver bien cuál es el contenido hídrico, digamos, más cerca del periodo crítico. Si todavía sigue siendo, digamos, un escenario es más complicado todavía, donde no tengo nada de reserva, paso a maíz tardío o a una soja de grupo medio largo en el mes de noviembre. Y después de este planteo, este escenario, recién voy a decidir la dosis de fertilizante y el momento de aplicación, definitivo. Pero nunca lo hago al revés, digamos, ¿no? Porque yo voy a tener que tener siempre como regla básica que aquellos sistemas de mayor rendimiento son los que tienen más brecha y donde más puedo actuar con la nutrición, tratando de capturar ese rendimiento que todavía tengo por lograr. Así que bueno, muchas gracias y estoy a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, Gustavo, muy amable.